Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Laura Pérez, soy coordinadora de mercadeo y los voy a estar acompañando durante toda esta sesión. Recuerden que pueden enviar sus preguntas por el chat y al finalizar la sesión las estaremos respondiendo. Igual, también en ese mismo espacio estaremos lanzando un sondeo en tiempo real para que ustedes puedan evaluar nuestro webinar del día. La agenda del día es la siguiente. Para los que no nos conocen, les voy a mencionar rápidamente quiénes somos y luego daremos paso a Daniela Calvache, consultora analítica, para iniciar así el tema foco del webinar, prevención del fraude externo en las entidades financieras con IBM SPSS Móvil. Para los que no nos conocen o no conocen a Infórmese, somos una firma latinoamericana experta en la gestión inteligente con analítica. Desde hace 29 años, este año cumplimos los 30 años, acompañamos a nuestros clientes a evolucionar en su ciclo de vida analítico, agregando valor y mejorando sus procesos de toma de decisiones a partir del análisis de datos. Contamos con operaciones en Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela, lo que nos ha consolidado como líderes apoyando a nuestros clientes a resolver sus problemas de negocio a partir de su información. Hemos desarrollado más de 3.000 proyectos exitosos en diferentes sectores como financiero, gobierno, académico, servicios, retail y telcos, entre muchos otros. Todo ello con el fin de hacer que la analítica suceda. Para iniciar hoy, le doy una grata bienvenida a Daniela. Daniela nos compartirá todo su conocimiento sobre la prevención del fraude externo en entidades financieras. Bienvenida, Daniela. Gracias, Laura. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias por estar en este espacio. Entonces, pues, como les comentaba Laura, el día de hoy vamos a estar viendo todo lo relacionado con la prevención del fraude externo, que tenemos que tener en cuenta, cuáles son las tendencias actualmente, entre otras cosas. Entonces, para comenzar, vamos a ver la agenda del día de hoy. La idea es que miremos y demos una repasada a cuál es el framework de trabajo para el fraude, qué se necesita como una entidad para prevenir el fraude externo, cuáles son las etapas de un desarrollo de un modelo necesario para identificar y detectar adecuadamente los eventos de fraude, la metodología de desarrollo de ese modelo, el roadmap de trabajo recomendado por nosotros a la hora de implementar este tipo de procesos dentro de su organización, los beneficios y por último vamos a pasar a un caso práctico en la herramienta SPSS Modeler. Entonces, pues para comenzar, y vamos a estar nombrando mucho esta palabra y es analítica, pero realmente, ¿qué es analítica? Viene de la palabra análisis y análisis pues consiste en esa separación de las partes a la hora de tener un problema que quiero solucionar. La analítica es lo opuesto al síntesis y pues en nuestra compañía, en lo que es Infórmese, nosotros estamos muy involucrados en esa parte de análisis de los datos. Para hacer análisis de los datos, pues actualmente escuchamos términos como Machine Learning, inteligencia artificial, minería de datos, Data Science, pero realmente, ¿qué es eso? ¿Qué es todo eso? Es un mundo gigante en donde empezamos a involucrar técnicas que nos permiten profundizar en lo que son los datos, en hallar insights dentro de esos datos a través de técnicas estadísticas y técnicas pues más avanzadas de algorítmicas que nos permiten hallar esos resultados dentro de nuestros datos para poder responder a aquellas preguntas de interés dentro de nuestra compañía. Es realmente importante que cada vez más las compañías empiecen a implementar este tipo de procesos para poder adaptar a lo que es el contexto actual, para que se reinventen y pues hagan uso de estas herramientas de analítica avanzada que cada vez más están disponibles dentro del mercado. Para ello, pues tenemos que la inteligencia artificial se compone de las técnicas del Machine Learning, en donde pues pueden ver ustedes que actualmente se aplican en muchas industrias, no solamente la financiera. Por ejemplo, en la industria de salud tenemos modelos en centros de investigación de oncología que nos permiten detectar más rápidamente el cáncer.
tenemos rutas de optimización para la distribución de insumos, tenemos incluso también plataformas que nos recomiendan según nuestro consumo dentro de la web, nos van haciendo recomendaciones personalizadas de películas, de música, y esos son solamente unos ejemplos de cómo se aplica el Machine Learning actualmente. Vamos a ver entonces qué necesitamos para implementar un modelo de detección de fraude dentro de una compañía. Este es el framework en donde pues podemos ver de una manera de 360 grados pues digamos que este área de interés de las compañías. Para ello pues nos vamos a imaginar que en nuestra área de riesgos tenemos a una persona a la cual la ponemos a ver cada hora, cada segundo del día, pues qué transacciones están llegando. Imaginémonos esa situación hipotética. Entonces esta persona pues va a estar analizando qué transacciones se dan diariamente, segundo a segundo, y va a llegar un punto en el que esta persona pues es capaz de detectar cuáles son esos eventos de fraude y qué los caracterizan. A eso pues a eso hace referencia la etapa de detección. Luego iría la etapa de prevención, en donde esta persona pues ya es capaz de tomar acciones en tiempo real. Si, por ejemplo, le llega esta transacción y es capaz de detectar que es muy probable que sea fraudulenta, pues va a ser capaz de tomar una decisión sobre ello, de bloquearla, de generar alguna alerta en el sistema para generar pues alarma sobre esto, y a eso le llamamos la etapa de prevención. Luego seguiría lo que es la investigación y el descubrimiento. Aquí es donde esta persona pues teniendo en cuenta como todos los registros anteriores y es capaz de identificar esas características de los eventos fraudulentos, pues encuentra una relación entre ellos. Puede ser que, por ejemplo, sea el mismo cliente que todo el tiempo me está haciendo esta transacción fraudulenta y que por ello pues cada vez va a ser mucho más probable, o digamos que va a tener una certeza más alta de que esta persona muy probablemente en el futuro me va a seguir generando estas transacciones fraudulentas. Y por último tenemos lo que es la gestión y la investigación. Aquí usualmente encontramos que en las compañías tenemos nuestra área que es capaz de identificar a estas personas de interés público en listas negras, en donde podemos integrar información externa para realmente cruzar y validar pues esta detección que se está dando en el proceso. A eso le llamamos el framework de trabajo y pues es muy importante y recomendable de que se trabajen las 4 en cada compañía. Nosotros como Informes nos enfocamos en la implementación de los modelos analíticos avanzados que se utilizan a la hora de la detección. Y esto nos va a permitir generar una acción preventiva, nos va a poder adelantarnos a ese hecho de que sea fraudulento. Y de esta manera pues vamos a tener acciones que nos van a permitir generar y disminuir esos riesgos. Entonces, ¿qué necesito para prevenir el fraude externo como una organización? Lo primero es realmente contar con una alta dirección que tenga una posición de liderazgo, una posición de apoyo hacia la integración de estas nuevas tecnologías dentro de la organización, de manera que realmente se instaure una cultura de toma de decisiones dentro de la compañía para que sea data driven, lo que conocemos como data driven, una compañía que está totalmente basada en la toma de decisiones referente a los datos. Si no hay un análisis de datos previos, pues entonces no voy a poder tener un plan de acción, un plan de trabajo que me permita adelantarme a estos hechos. Entonces es realmente importante que estas personas que traen todos estos recursos a la compañía pues estén apoyándolos, que realmente sea una transferencia desde arriba hacia abajo y hacia todas las áreas involucradas, de que se apropien de este sistema, de esta nueva tecnología y que sean capaces de reinventarse con ella. Lo siguiente que se necesitaría sería la capacitación y la formación sobre un equipo. Si yo como empresa tengo un área que se va a especializar en la gestión de estos eventos de fraude, pues voy a necesitar que estas personas se vayan haciendo con cada vez más conocimiento sobre qué hay en el mercado actualmente, cuáles son las técnicas analíticas que se utilizan, si es de clasificación, de clusterización, como lo vamos a ver ahorita, cuáles son aquellos, digamos, herramientas que me van a permitir generar este tipo de procesos analíticos avanzados para que no solamente nos quedemos en la parte descriptiva, que es lo que pasa.
porque pues es muy bueno y lo hemos visto bastante, y es que las compañías cada vez están creciendo más y están haciendo que sus equipos sean cada vez más capacitados. Se están haciendo con científicos de datos que son capaces de generar unos resultados que van un poquito más allá de la parte descriptiva y un poquito más allá de la inteligencia de negocios. Entonces esa parte es bastante importante. La tercera serían herramientas. Y aquí hablamos de herramientas confiables y herramientas que me permitan generar seguimiento desde el área, desde la parte de la detección, como lo vemos en el framework, hasta la parte de gestión e investigación. Y vamos a ver que actualmente en el mercado existen una gran cantidad de herramientas desde los servicios que ya están adecuados para generar un análisis de esos eventos transaccionales y permitir una salida, así utilizando técnicas analíticas, hasta la implementación totalmente personalizada de los modelos, que es en lo que nos involucramos nosotros, en el desarrollo ajustado de esos datos propios de la compañía por medio de ciertas herramientas que pueden ser, pues, como lo vamos a ver ahorita, IBM SPSS Modeler, o también encontramos los lenguajes de open source de programación que pueden ser como Python y R, que cuentan con una serie de librerías que me permiten implementar todo este tipo de técnicas prescriptivas, predictivas sobre este tipo de eventos. La cuarta sería las técnicas analíticas avanzadas. Y bueno, pues va totalmente separado de lo que son las herramientas. Las técnicas analíticas avanzadas, aquí hablamos de esas técnicas propias del Machine Learning, que muy por debajo realmente son técnicas estadísticas que son capaces de identificar un comportamiento previo en los datos. Entonces, como les venía diciendo, si por ejemplo esta persona ya identificó que los eventos de fraude se están dando en cierto producto, en cierto mes del año, por ejemplo, por decir cualquier cosa, en ciertas temporadas, hay un patrón de comportamiento en estas personas que recurren a esas estrategias de fraude. Y esas técnicas analíticas avanzadas son las que me permiten identificar ese patrón. Entonces, pues nosotros como humanos no lo vemos, pero lo que hacemos es enseñarle a la máquina a que aprenda a detectar aquellos eventos fraudulentos. La quinta es muy importante y es muchos datos. Y aquí pues es importante decir de que no podemos decirles aquí cuántos datos, o sea, realmente son muchos datos, sabemos que 50 datos no es suficiente, 100 datos no es suficiente, y entre más datos y de buena calidad, pues sean los resultados del modelado o de la parte de las técnicas analíticas, pues va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque la máquina va a estar aprendiendo de todo lo que le estoy insertando, o digamos que todo lo que está consumiendo, y de ahí va a empezar a reconocer cuál es ese patrón. Como en este punto se utilizan muchas características, pues también es requerido pues que se tengan estos datos en buena calidad, completitud y calidad de datos. La sexta sería un equipo sólido de auditoría, y estaba relacionada con la segunda. Idealmente tendríamos a un equipo especializado en la aplicación de estas técnicas para la identificación del fraude. Y aquí pues es realmente importante que estas personas conozcan de todo lo anterior, tanto de las herramientas, de las técnicas y de los datos para poder generar resultados de valor. Parte de los tips que recomendamos a una compañía es realmente iniciar por pruebas pequeñas. O sea, no es necesario como implementar este tipo de desarrollos de una manera como impulsiva, sino que realmente hay que tener un trabajo y un plan de trabajo que sea efectivo. Lo ideal es que sea una detección proactiva a la cual podamos llegar, y que esa gestión que podamos generar de acuerdo a esa detección, pues nos permita ir disminuyendo el riesgo a través del tiempo. Entonces, aquí podemos ver cuáles son las etapas de ese análisis de riesgo. Claramente, pues no todas pueden que se estén desarrollando, idealmente sí todas, parte de lo que es toda la gestión de los eventos de fraude, pues van a tener todo un roadmap íntegro
Y empezaríamos por el tema de la originación, en donde pues usualmente encontramos de que a nivel de negocio pues vamos a tener una serie de procedimientos de identificación de riesgo de estas personas que me están generando unas transacciones, ya sea a través de listas restrictivas, ya sea a través de un análisis de relaciones interno, de una identificación previa de la tipología del fraude que queremos identificar. Y ya teniendo esto, pues pasamos a lo que es la autorización de la transacción. Aquí la institución financiera, pues en un punto ideal, debería tener la capacidad de rechazar una transacción detectada. Y eso se podría hacer en tiempo real. Y digamos que eso es el punto máximo, pues cualitativo de una compañía analíticamente competitiva, en donde pues esta compañía pues es capaz de bloquear esta transacción si es potencialmente fraudulenta. Lo siguiente sería el monitoreo. Y pues esta es la parte, digamos, core de informes, en donde nosotros, pues gracias a la capacidad de cómputo y a la cantidad de los datos que nuestros clientes nos proveen, pues somos capaces de implementar este tipo de modelos que nos permiten detectar el fraude, pues teniendo un análisis previo del patrón de comportamiento de los datos, ya sea a nivel transaccional, a nivel de canal, del producto, del cliente, cualquiera de las cuatro, pues nosotros empezamos a mezclar toda esa información. Básicamente le hacemos una preparación a los datos muy especial e involucramos técnicas de ingeniería de características que nos permiten modelar, generar un algoritmo que es capaz de identificar cuáles son los eventos de fraude. Lo siguiente sería la investigación. La investigación pues va a ser un punto importante que debería tener toda compañía, en donde pues se hace un control estratégico de la operación del Departamento de Prevención del Fraude, ya sea por medio de los indicadores de gestión, ya sea a través de el seguimiento de los casos registrados, pero pues aquí encontramos de que esta información y estos datos son los que nos van a permitir también alimentar al modelo predictivo. Lo siguiente sería la administración de casos. En este caso, pues una vez el analista reporta un caso como alto riesgo o potencialmente fraudulento, puede generar los casos para dar seguimiento a las transacciones sospechosas. Aquí usualmente encontramos que las compañías tienen un expediente digital, también hay plataformas que nos permiten generar este tipo de casos para poder dar trazabilidad al caso. Y esa trazabilidad es lo que nos va a permitir también identificar cómo se está haciendo esa operación, si es de manera efectiva o no. Por último, tenemos la reportería. Y la reportería es una etapa muy importante que nos va a hacer, o sea, nos hacemos de herramientas de visualización, como por ejemplo pueden ser Power BI, como por ejemplo Tableau, Cognos Analytics, que nos van a permitir generar visualizaciones de esos resultados de una manera bastante interactiva y nos van a permitir generar insights que de pronto no hayamos visto durante el análisis. Esto se puede utilizar tanto en la etapa descriptiva, que es en donde lo encontramos usualmente, que conocemos como Business Analytics, Business Intelligence, perdón, o lo podemos encontrar en la parte prescriptiva. Ya una vez desarrollamos el modelo, identificamos cuáles son los eventos de fraude, aquí también podemos identificarlo, pues lo podemos utilizar para poder generar resultados de valor a nivel pues de toda la compañía. Listo, entonces aquí podemos ver lo que es un modelo de fraude. Digamos que este es el modelo o el esquema recomendado por nosotros, en donde hacemos énfasis a este caso de uso específicamente. Está basado en lo que es la metodología CRISP-DM. La metodología CRISP-DM es muy conocida en la industria de la ciencia de datos, o la minería de datos, y nos va a permitir trazar un plan de trabajo a lo largo de un proyecto. Empieza por lo que es el entendimiento del negocio y el entendimiento de los datos, que se van a ver aquí en este esquema como la planeación y el data review. En la planeación, pues hacemos una determinación de esos objetivos de negocio, pues hacemos una asignación de los roles o de las personas involucradas dentro del proyecto, de manera que podamos tener pues un flujo constante y de manera que podamos realmente alcanzar esos objetivos que planteamos en esta etapa.
También podemos hacer un inventario de qué recursos tenemos, tanto a nivel financiero como de sistemas, como de personas, y pues aquí es donde generamos todo el alcance de este proyecto. En el Data Review, el entendimiento de los datos, es en donde seleccionamos esas variables que sabemos que nos van a dar valor. Aquí es donde filtramos por primera vez esos datos, miramos qué estructura tienen, en dónde están, cómo hacemos para hacer la migración a la herramienta que vayamos a utilizar. Escogemos aquellos atributos o características que se relacionan con nuestra tipología de fraude y luego le hacemos una limpieza. Hacemos una construcción de datos utilizando pues, lo que se conoce actualmente como ingeniería características, en donde yo puedo combinar una variable con otra y sé que por experiencia, pues por experiencia del consultor o el científico de datos, pues sabemos que estas son las variables importantes que nos van a servir a la hora de detección de ese evento de fraude. La siguiente es la clusterización o la segmentación, ya aquí depende, pues, digamos, de ciertos factores de negocio, en donde, pues, seleccionamos primero cuál es esa técnica de modelaje que nos permite agrupar a esas transacciones para identificar cuáles son las fraudulentas. Generamos un diseño de las pruebas y construimos el modelo. Empezamos a experimentar con aquellas variables que construimos en el paso anterior. Y si realmente la precisión del modelo no es muy buena, podríamos mejorar. Sabemos que si agregamos esta variable, la mejoramos, entonces se puede volver a la etapa anterior. Esto, pues posteriormente, nos ayuda a hacer la calificación del riesgo de los clústeres. Una vez generamos estos clústeres durante el modelado, pues tenemos algo como se ve en la imagen, como una X cantidad de grupos, que en este caso son 4, en donde pues ese tamaño de ese círculo me va a indicar cuántas personas quedaron en ese grupo, por ejemplo. Vamos a tener que en el grupo 1 tenemos una gran cantidad de personas, la mayor cantidad de personas, y aquí es donde identificamos a través de esas variables o esas características que me reúnen a esas personas, cuál es el riesgo de cada clúster. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, las personas del grupo 1 se identifican por ser, no sé, hombres y mujeres pertenecientes al grupo, o digamos que su ocupación laboral es independiente, que sus ingresos laborales son de tanto a tanto, y aquí es en donde empezamos como a caracterizarlos. Y si esas características a mí me representan un riesgo o no, le damos una calificación. Esto va muy acompañado con el especialista de negocio, que son ustedes, que son los que conocen esa tipología del fraude y nos va a permitir pues combinar todo ese conocimiento previo con las reglas analíticas que construimos. Y es ahí en donde pasamos al siguiente paso, que son las reglas de negocio. Esas reglas de negocio pueden involucrarse durante la parte de la segmentación para generar unos grupos que ya he identificado previamente. Ya sé que se me dan, por ejemplo, estos 3 grupos de personas, ya sé que se da el fraude de esta manera. Todo eso se puede involucrar dentro del desarrollo para que no solamente sea una técnica, sino que se vea alimentado de su conocimiento previo. La siguiente, sexta etapa sería la alineación, en donde generamos una evaluación de los resultados. Ahí entramos a mirar, ¿realmente estos resultados de este modelado están respondiendo a mis preguntas? ¿Están alcanzando los objetivos que planteamos en un comienzo? Si no lo están haciendo o si lo están haciendo, hacemos una revisión del proceso, reconocemos cuáles fueron las fallas durante ese desarrollo del modelo y pues generamos o identificamos cuáles son esos pasos a seguir. Hasta acá uno podría generar este modelo. Digamos, si yo estuviera desarrollando ese modelo dentro de SPSS Modeler, la alineación iría hasta acá en donde yo listo, ya tengo una base calificada y soy capaz de identificar cuáles son las personas de riesgo a través de esa clusterización. O podría también realizarse lo que es la implementación, que es la siguiente etapa. La implementación o despliegue que conocemos. Ese despliegue se refiere a cómo vamos a consumir esos datos, cómo vamos a hacer de que ese modelo me sirva en un ambiente productivo, en un ambiente de campo. Eso se puede hacer a través de, por ejemplo, el diseño de una API, el diseño de una aplicación web, tableros de control, si lo quiero de esa manera. Y también, pues aquí es muy importante tener en cuenta quién va a ser el usuario final.
Si yo, por ejemplo, quisiera tener, por decir cualquier cosa, que, no sé, las personas del campo pues tengan la posibilidad de verlo en un chat, que reciban por ahí el resultado de si es riesgoso o no, pues toda esa parte de desarrollo de la interfaz, a eso se refiere la implementación. Por último, tenemos lo que es el monitoreo. Y aquí en el monitoreo, pues es bastante recomendable, ya que nos va a permitir identificar si los criterios de validez del desempeño de ese modelo son buenos, se mantienen en el tiempo. Si a medida que va consumiendo nuevos datos se va de pronto desfasando un poco, entonces entramos a hacer ajustes. Aquí también es importante pues saber que se reconoce si los objetivos del negocio pues cambiaron en el tiempo, si cambiaron hay que hacer ajustes dentro del desarrollo y por último se hace una total documentación al respecto y una transferencia de conocimiento. Entonces, realmente, ¿qué se tiene al final de este tipo de modelos? Al final de implementar el modelo, de desarrollar un algoritmo avanzado que es capaz de detectar quién es perteneciente a un segmento de riesgo, pues voy a tener la capacidad de tener la probabilidad de que esta persona sea fraudulenta o no. Entonces, como lo decía anteriormente, puedo tener una base calificada en la que me diga quién es la persona que es, pues que tiene una probabilidad muy alta de fraude, quién no, y a partir de eso empezar a tomar acción. Listo, entonces si las personas que tienen una probabilidad de fraude mayor al 90% y están en un segmento número 1 que es el más riesgoso, entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué reglas voy a poner para que estas personas pues no puedan hacer la transacción o no puedan desarrollar lo que están intentando o cómo puedo parar esta estrategia? Y eso es realmente lo que importa dentro de este proceso de minería de datos. Realmente obtener los resultados y qué puedo hacer al respecto, que es lo que se conoce como analítica prescriptiva. Aquí tenemos los componentes analíticos de ese modelo pues diseñado. Idealmente, estas son como algunos ejemplos de qué es lo que se analiza dentro de ese proceso de detección. Entonces, pues son algunas reglas que se pueden involucrar dentro del modelado. Por ejemplo, que la detección sea basada en si las transacciones son de alto valor. Si me superan cierto rango, entonces es un síntoma de alarma. Si, por ejemplo, la variable que yo creé a partir del ingreso y la variable y otra, puede ser cualquiera, pues esa me representa un riesgo cuando me cumpla cierta condición. Otra muy importante es la detección del cambio de segmentos transaccionales y es que como la salida de este tipo de modelos predictivos pues va a ser esa pertenencia a un clúster. Si yo tengo, por ejemplo, una persona que me pertenece a un clúster de riesgo bajo y pasa a uno muy alto, pues eso va a representar una alarma dentro de esa detección. Y eso también se puede hacer en etapas como posteriores al desarrollo como tal del modelo. Se pueden implementar algoritmos o pues una serie de flujo de información que me permite identificar esto de una manera pues adecuada. También tenemos lo que es pues el cruce de información con listas. Si yo tengo información externa que me permite confirmar este tipo de comportamiento, pues también me puede servir. Lo siguiente sería pues cómo detectar y prevenir el fraude. Este es como el roadmap recomendado por nosotros, en donde pues lo primero que hay que tener es datos de calidad. Todos esos datos que venimos pues, recolectando hay que tenerlos en una estructura organizada, tener un inventario que es lo que pues, de todos estos datos que están disponibles para generar este tipo de modelos. Si no, pues no puedo generar unos buenos resultados. Vamos a encontrar que la mayoría de compañías están en el paso número 1, en donde generan una estadística descriptiva, que conocen esa tipología del fraude que quieren identificar, que utilizan herramientas de business intelligence que nos permiten identificar visualmente pues cuál es ese comportamiento previo a los datos. Y pues a partir de ahí vamos a encontrar otras 3 etapas en donde idealmente en la última, que es la cuarta,
pues generamos una detección de fraude en tiempo real. Ese sería el punto máximo que alcanzaría una compañía que ya es capaz o digamos que ya cuenta con un modelo implementado en la nube, por ejemplo, que me permite bloquear estas transacciones o bloquear este tipo, pues estas estrategias de fraude. La segunda pues sería unas reglas de negocio, a partir de las cuales yo como ya conozco esa tipología de fraude, pues soy capaz de perfilar aquellos casos, aquellas personas que se relacionan entre sí, que me van a señalar de que existe un riesgo muy probable de que sea fraudulento, y a partir de eso ya puedo pasar a lo que es el modelo analítico predictivo. Teniendo en cuenta estas reglas del negocio, pues ya puedo enseñarle a la máquina, enseñarle en comillas muy gigantes, porque realmente pues la máquina es, pues no aprende, pero aquí es en donde le damos todos los datos para que sea capaz de identificar pues aquellos eventos de fraude potencial. Listo. Por último, entonces, pues, ¿cuáles son esos beneficios de implementar una solución de prevención del fraude inteligente? O pues, inteligente, avanzada. Realmente es porque hay que tener una acción preventiva, no solamente entrar a la parte descriptiva, saber qué probabilidad, qué porcentaje de riesgos hay, etcétera, pues eso se queda corto realmente. Entonces, aquí es donde pues encontramos una estrategia que nos permite adelantarnos a los hechos, plantear planes de acción, y es muy importante que se implementen. La siguiente sería definición de los perfiles transaccionales. Teniendo definidos este tipo de comportamiento, pues vamos a poder tener una serie de soluciones que me permitan bloquear estas estrategias de fraude. Las soluciones ajustadas a los datos, pues las vamos a poder lograr. Vamos a poder tener una solución que me permita identificar con precisión para mis datos propios, pues cuáles son aquellos eventos de fraude. Y aquí pues hago mucho énfasis porque puede que encontremos soluciones listas, así como hablaba plug and play, de que prácticamente solamente tengo que darle los datos, pero realmente el diseño de ese cerebro que está por debajo para la detección de estos eventos de fraude, pues se logran a través de un análisis profundo de los datos que maneja dentro de la compañía. Y por último, nada más y nada menos que la disminución de las pérdidas por fraude. Vamos a poder lograr empezar a implementar esas acciones preventivas. Ahora, ¿por qué hacerlo ahora? Realmente sí existen muchos retos a la hora de implementar este tipo de proyectos, pero aquellas organizaciones que no implementan las medidas efectivas para la prevención del fraude son las más vulnerables y pues claramente se exponen a grandes pérdidas por esto. Vamos a encontrar que sí existen muchos retos a la hora del diseño de este tipo de proyectos, más que todo en cuanto, digamos, a los datos, a la calidad de datos, a obtener realmente ese insumo de sistemas, de herramientas, de que tengamos a las personas especializadas y que pues empecemos a implementar una solución en poco tiempo. Pero es muy importante empezar a aprovechar esos recursos o estos servicios que cada vez más están disponibles dentro de las nubes, de que pueda empezar a implementar técnicas analíticas que me permitan identificar pues cuál es ese patrón de comportamiento, y es por eso que hay que hacerlo ahora. Entonces vamos a pasar a la práctica, a un caso de uso que tengo listo para ustedes en la herramienta IBMS CPCS Modeler. Listo, entonces antes de que vean esto. Les voy a presentar la herramienta. Como pueden ver, me avisan por favor si se ve. Como pueden ver, es una herramienta pues que se compone de lo siguiente: un tablero blanco, una zona, un área blanca,
que podemos pues llamar como un canvas o bueno, digamos que es el área de trabajo. En la parte inferior vamos a encontrar una serie de iconos que pueden ver acá y cada uno de estos iconos me va a permitir generar una función. Cada uno de ellos va a estar clasificado dentro de estas pestañas que ven aquí. Entonces aquí puedo encontrar, por ejemplo, los nodos, bueno, así llamamos a los iconos, nodos que me van a permitir integrar datos a la herramienta. Este es un ejemplo de cómo se puede generar en esta, sin embargo, pues tienen que conocer de que nosotros somos flexibles a la hora del desarrollo de este tipo de modelos. También, como les comentaba, se puede generar en Python, en R, que son bastante conocidos. Sin embargo, esta herramienta es muy amigable con el usuario. Su curva de aprendizaje es muy corta porque es bastante amigable. Es solamente venir a arrastrar los nodos y a medida que los voy arrastrando, pues voy a poder ir conectándolos entre sí. Este nodo que arrastré acá es un nodo que me permite conectarme a una base de datos. Entonces, si por ejemplo yo quiero conectarme directamente y hacer un query que me permita extraer esos datos, pues lo puedo hacer directamente acá. La única condición es de que estas bases de datos, pues estos motores de bases de datos tengan la opción de conectarse a través de JDBC o DBC. De esa manera aquí puedo poner mi query y puedo venir a traer mis datos directamente. También puedo leer archivos tipo SAS, archivos tipo Excel, y si digamos tuviera más de un origen, podría traer los tres y empezar a hacer una fusión entre ellos. Entonces, jalo este nodo fundir y podría venir a combinarlos en una sola tabla, de manera que sea como un poco más cómodo, pues empezar a trabajarlos, ¿no? Si lo necesito de esta manera. Vamos a encontrar aquí a la derecha, también la herramienta cuenta con un esquema de carpetas relacionada con la metodología CRISP-DM, que por buenas prácticas de analítica, pues la idea es organizar cada uno de estos procesos que llamamos rutas dentro de estas carpetas. Entonces, siguiendo con esto, yo puedo venir a generar diferentes operaciones, ya sea con los registros o las filas, o con los campos o columnas. Puedo venir a decirle que filtre de pronto alguna variable, que me genere una variable nueva, que me permita, por ejemplo, generar una estadística de alguna columna en específico que quiero identificar, un agrupar, por ejemplo, esto sería un agrupar, y así sucesivamente. También cuenta con una serie de nodos que me permiten generar gráficos. Entonces puedo analizar la distribución de cierta variable, puedo generar un histograma, puedo, por ejemplo, también agregarle un tablero y este tipo de tableros me va a permitir pues, escoger dentro de una gran variedad de gráficos que tiene la herramienta. En modelado podemos encontrar todo lo relacionado pues, con la analítica avanzada, con el Machine Learning. Son modelos conocidos que están presentes para cualquier tipo de solución, ya sea clasificación, segmentación, regresión, y van a estar clasificados dentro de estas pestañas que ven aquí a la izquierda. Entonces, si por ejemplo yo podría generar e implementar una red neuronal, muy conocida actualmente, un árbol de decisión, que debería estar por acá, una regresión logística, y así sucesivamente, un K-means, y así la herramienta pues me permite generarlo muy rápidamente y todo totalmente visual. La idea es que cuando yo le doy doble clic a uno de estos nodos, me permite configurarle lo necesario para poder utilizarlo. Entonces vamos a pasar al demo, que está listo. Van a ver aquí que este es un ejemplo de cómo se trabaja un modelo de detección de fraude. En este caso, tenemos los datos de una cooperativa hipotética llamada Cooperativa ABC, que fue creada en el 2001, que cuenta casi con 10.000 asociados y que tiene alrededor de 85% de los clientes en estado activo. Como pueden ver, aquí a la izquierda, estoy leyendo un documento tipo Excel que prácticamente voy y busco dentro de mi máquina. Entonces, lo primero que haría un consultor, un científico de datos, es generar ese entendimiento de los datos. Y aquí vamos con las etapas CRISP. Esa es la segunda etapa de la metodología CRISP, en donde
genero un levantamiento de cómo es la estructura, de qué variables tengo, qué rangos tienen esas variables. Si de pronto tengo que empezar a filtrar alguna de esas variables, como por ejemplo aquí, como pueden ver, digamos esta. El número de hijos va de 0 a 19, lo cual pues actualmente puede que no sea muy normal. De pronto hubo un error de digitación y alguien puso 19 en vez de 9, no sé. Por ejemplo, ese sería un ejemplo de cómo tendría que mejorar esa variable. Por ejemplo, este código de la ciudad, solamente hay 2 códigos. Y ahí es donde me empiezo a preguntar, ¿estos datos realmente me sirven? ¿No me sirven? Y nosotros en este punto, pues, involucramos nuestra experiencia en otros modelos que hemos hecho para ver, pues, cuáles son esas variables que nos sirven para este caso de uso. En este punto, la herramienta tiene este nodo que se llama auditoría de datos, muy bueno, la verdad, uno de mis favoritos, en donde podemos generar un informe completo sobre cómo está esa calidad de los datos, cómo está la completitud. Lo primero que nos muestra es cómo está esa distribución de cada una de las variables que le estoy indicando. En esta pestaña auditar puedo ver algunos estadísticos que puede que me permitan identificar de manera visual ya cuáles son esos datos atípicos y empezar a eliminarlos. La calidad, puedo ver el porcentaje de campos completos, el porcentaje de campos o registros completos y puedo empezar a identificar pues cuáles son aquellos valores que pues están nulos y pues qué puedo hacer con ellos. Usualmente también completamos, digamos que podemos ver que en los sets de datos hay alguna clave para identificar esos valores nulos, entonces en este caso podemos marcarlos y decirle que no los utilice durante los análisis. De esta manera, pues hacemos todo el entendimiento de los datos. Aquí va una parte muy importante que es la preparación de los datos, en donde generamos toda esa, pues digamos que la limpieza de los mismos, generamos nuevas variables, toda la parte de ingeniería de datos que me permiten crear nuevas, relacionar, no sé, por ejemplo, en este caso que tuviéramos la antigüedad en el empleo, la podríamos relacionar con el ingreso anual y de esta manera generamos una nueva característica que me da mucho más valor dentro del modelado. El modelado lo vamos a ver en esta parte, en donde vamos a ver de que previamente se experimentó con 4 modelos distintos, como les pueden ver acá, con 3 modelos distintos. En este punto podemos ver que de pronto repitieron alguno porque pues decidieron variarle alguno de los hiperparámetros dentro de ese modelo. La herramienta, como les mostraba, pues nos da una gran variedad de estos y aquí la idea es que en esta etapa se experimenta a ver cuál es el que mejor da para este caso específico. Puede variar. Hay una serie de modelos que ya se tienen definidos que se sabe que son muy buenos para este caso. Sin embargo, pues también se involucra cuáles son esas características de esas variables, cuáles son los rangos específicos de ese set de datos, etc. En este caso, por ejemplo, vamos a ver de que el modelo escogido fue este que siguió el flujo, que es el bietápico. El bietápico nos va a permitir hacer lo que es esa segmentación. Y la segmentación se ve algo como esto, en donde si ven esta torta de la derecha, vamos a ver 4 grupos distintos, con una cantidad muy aproximada de personas en estos 3. Y eso pues es parte de lo que me indica de que esa segmentación quedó bien. La herramienta también me muestra lo que es la importancia del predictor, la importancia de aquellas variables que yo le indiqué que utilizara para generar esa salida. Entonces, en este caso, utilicé la fuente de ingresos, la cantidad de depósitos promedio al mes, el número de transacciones, y miren que cada una de estas está 100% al 100%, es decir, que son muy, muy importantes para el modelo, para ese resultado que me dio, que la calidad, que es la calidad del clúster, que lo vamos a ver aquí a la izquierda. Y esa calidad pues, resultó en un 50%. Alcanza a ser buena, se podría mejorar si se agregan otras características acá. Y aquí es en donde uno empieza a experimentar y a generar nuevas características. Si le doy aquí a este lado, en la parte de clusters,
podemos ver de que la herramienta me ayuda a identificar pues, cuáles son esas características de cada uno de los segmentos que generé. En este caso, por ejemplo, si le doy clic a este, me va a indicar que el clúster 1 está conformado por aquellas personas cuya fuente de ingresos es, pues digamos que estas personas son jubiladas, que prefieren el efectivo, de que el número de depósitos promedio al mes es alto relativamente, que tiene una, pues digamos que es de 4.700 pesos, más o menos, de que, por ejemplo, no tienen hijos, tienen 0 hijos, y así sucesivamente vamos a empezar a caracterizar cada uno de estos grupos. Entonces, en este caso, generalizando, digamos que en este grupo quedaron mis personas que son jubiladas. Si le doy clic a este, entonces vamos a poder hacer lo mismo. Y así sucesivamente vamos a poder generar una calificación de riesgo para cada uno de ellos. Voy a darle... La idea es que esta clasificación, esta segmentación, perdón, pues quede diferenciada, de manera que yo tenga algo como esto, de que en mi grupo 1 quedaron los jubilados, en mi grupo 4 quedaron los empleados. Y yo le puedo asignar, digamos que un riesgo mayor a este grupo 4 porque son empleados que al grupo de jubilados. Ya hay una serie de factores de negocio que empiezan a involucrarse dentro del análisis, como pueden ver. Y una vez teniendo esto, pues la salida como tal es que vamos a tener a un modelo que es capaz de, primero, de clasificar a estas personas en mis segmentos, como vamos a ver acá. Vamos a ver de que cada una de estas personas pues me va a pertenecer a cada grupo, digamos, todas estas 10 personas, estas 10 primeras personas que puedo ver acá, pertenecen al grupo 1. En este punto la herramienta solo me muestra los primeros 10. Pero si yo quisiera, puedo ponerle una tabla y le puedo decir que me indique todos los demás. Y una vez teniendo este modelo que pues clasifica a estas personas, generamos esa variable objetivo, que es la variable que vamos a empezar a detectar, que queremos detectar en un futuro de manera previa. Teniendo esa variable, puedo utilizar esos resultados que generé aquí, en donde pues tengo a estas personas que me indican pues quiénes pertenecen a cada grupo y los puedo utilizar para generar un modelo predictivo. Como pueden ver acá, digamos en esta parte se estaba generando ese modelo de clasificación o digamos de clasificación predictiva a través de esa variable objetivo que generé en este lado, como pueden ver. Aquí la idea es de que vamos a empezar a analizar con qué probabilidad o con qué certeza me pertenece cada una de estas personas a X grupo, ya sea el grupo 1, que es el menos riesgoso, o el grupo 4, que es el más riesgoso. De esta manera, miren que, por ejemplo, acá se utilizó un nodo de clasificación automática que podemos encontrar aquí en la pestaña de modelado. Y de esta manera podemos escoger de todos los nodos, pues digamos de todos los modelos que yo le di a considerar, cuál es el mejor. ¿Listo? Una manera de cómo se puede consumir esos datos o estos resultados es como les indicaba y es un tablero de control. Vamos a ver de que en este caso utilicé un tablero que se implementó en Power BI y aquí se pueden ver tanto los datos de mis clientes iniciales como una pestaña para los resultados de la segmentación. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que parte de esos resultados de la segmentación es que quedaron de esta manera. Miren que, por ejemplo, las personas del grupo 2 y las personas del grupo 1 prefieren el efectivo. Y por el otro lado, las personas del grupo 3 y 4 prefieren no, pues digamos que no lo prefieren, no prefieren el efectivo, pueden pagar con otro medio de pago. La composición de los clústeres, podemos ver el número de transacciones, entonces que el número de transacciones es mucho mayor para el grupo 4, que es de aproximadamente 7.000, que por ejemplo, vamos a ver aquí que el ingreso anual de cada uno de los segmentos pues se va a ver diferenciado. Miren que aquí en el grupo 2 tengo a las personas cuyo ingreso anual es el más alto. Entonces puede que sea más riesgoso. Son esas reglas de negocio las que les van a dar como carácter a estos modelos y mucha más precisión.
Esta es solo una manera de cómo puedo consumir los resultados. Como les venía diciendo, se puede generar también una API a la que yo consulto y que me traiga el porcentaje de riesgo, o que me traiga el segmento al que pertenece esta persona con ciertas características. Puedo generar una aplicación web por la cual pues yo pueda visualizar todo esto y ya todo eso es más como la carrocería. O sea, digamos que ya todo lo lindo de cómo se ve el carro, pero realmente digamos, lo que lo hace funcionar es el motor, que es el cerebro que va por debajo de todo esto y nos permite detectar este tipo de fraude. Listo. Entonces, yo creo que eso es todo. Vamos a pasar a la sección de preguntas. ¿Cierto, Lau? Sí, muchas gracias, Dani. Bueno, como lo dice Daniela, vamos en este momento entonces a pasar a nuestra sesión de preguntas. De igual manera, también lanzaremos en este momento nuestro sondeo, el cual pues lo mencioné al principio de nuestra sesión para que podamos calificar nuestro webinar. Estoy muy atenta al chat para responder las preguntas. O si alguno quiere hacerlo a través de su micrófono, puede escribirme para yo activarlo. Por aquí tenemos un comentario de José Cortés. Él nos indica, Daniela, ¿no sería ideal ingresar otro tipo de variables como es la ubicación geográfica por georreferenciación, rango de horas transaccionales por canal, entre otros? Sí, claro que sí. Y eso va a depender totalmente de la tipología del fraude que se esté trabajando. En este caso, pues esto es solamente una demostración, pero aquí es donde entramos a mirar con el consultor, pues cuáles son aquellas variables que están disponibles para generar el modelo, qué es lo que realmente está caracterizando a esa estrategia de fraude para poderlas involucrar dentro del modelado y también me va a determinar pues qué otras características puedo construir a partir de estas. Entonces, si se tiene que el producto en cuestiones, pues, digamos que hay una relación total, una relación o correlación con respecto a la zona geográfica de esta persona, se puede involucrar. Bueno, Dani, no tenemos más preguntas por el momento. Creo que podemos dar por finalizada la sesión. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que estén súper atentos en nuestro sitio web y que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook para que puedan estar enterados de los próximos eventos que vamos a tener y puedan asistir a ellos. Gracias, Dani, por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una feliz tarde.